Sí, bueno, buenos días a todas y a todos. ¿En qué consiste el Centro de Investigación en Atención Primaria? Que, como ha dicho la profesora Carratalá, hoy por hoy es el único centro de investigación en primaria en la Universidad Española. Antes deciros que en el Congreso de SENFI, recientemente celebrado hace una semana, pues un proyecto de fragilidad que estamos realizando del Centro de Investigación, pues ha obtenido el premio PAPS SENFI Nacional, que estamos de enhorabuena. Bien, ¿cuál es el ámbito de actuación del Centro de Investigación en Primaria? Pues, como se ha dicho, es un centro universitario de actuación especializada de la Universidad Miguel Hernández, que tiene como objetivo principal, pues, promover y llevar a cabo la investigación científica relacionada con la atención primaria. Este centro está concebido bajo un enfoque inter y multidisciplinar para poder atender adecuadamente las necesidades tanto de la comunidad universitaria como de cualquier entidad o institución del entorno sociosanitario de la Universidad Miguel Hernández, así como de aquellas vinculadas nacional e internacionalmente. Ya el año pasado pues, tuvimos un debate y un poco la vinculación que tenemos con otros centros a nivel nacional, ¿no? Bien, el objetivo principal de este centro es promover y llevar a cabo investigación científica relacionada con la atención primaria. Y el objetivo secundario es promover, organizar y llevar a cabo formación posgrado y especializada y realizar asesoramiento científico y técnico a los profesionales e investigadores del ámbito de la atención primaria. Es decir, investigar, asesorar, formar en investigación en atención primaria. Nuestro objetivo a corto plazo, que ya tenemos la página y lo va a contar Amanda, es dar a conocer el centro y el desarrollo de esta página, de una página web, que aquí ponemos en construcción, que a continuación lo va contando Amanda. Otro objetivo a corto plazo sería estimular intercambios de experiencias e ideas para conocer necesidades de los investigadores, favorecer redes de investigadores y grupos de trabajo relacionados con el ámbito de la atención primaria y promover la transferencia y difusión del conocimiento a través de jornadas, las jornadas que estamos haciendo ahora, seminarios, talleres, congresos y todo lo que conlleve transferencia de conocimiento de la investigación en atención primaria. Bien, aquí está la composición. Como ha dicho la profesora Carratalá, pues bueno, yo soy el director, la secretaria es la profesora Carratalá y el consejo asesor está formado por 5 miembros, que aparte de la profesora Carratalá y yo, pues también está el profesor Domingo Orozco y los profesores José Antonio Quesada y Adriana López. Bien, los miembros de este centro están compuestos por personal docente investigador de la UMH, así como personal investigador contratado y personal investigador de organismos públicos de investigación, Centro del Sistema Nacional de Salud y otros centros de investigación públicas y privadas. Y este centro se articula en 2 categorías, miembros titulares y miembros asociados. Los miembros titulares son profesorado a tiempo completo o parcial con el título de doctor que disponga de al menos un tramo de investigación, un sexenio de investigación en vigor. Y los miembros asociados son profesorado con contrato con la Universidad Miguel Hernández de Elche, que no disponga de al menos un tramo de investigación y que no sea doctor. Además, también podrá acceder a esta categoría personal investigador de organismos públicos, Centro del Sistema Nacional de Salud y otros centros de investigación públicos o privados, así como facultativos especialistas del ámbito sanitario. Este centro se estructura en 4 unidades. La primera unidad, investigación, innovación y transferencia,
aquí donde están las líneas de investigación. La segunda unidad, captación de fondos de investigación, ayudas competitivas a nivel nacional, internacional y financiación privada. La tercera, docencia, y la última, transferencia y difusión de resultados. Estas unidades, como pone la diapositiva, pues podrán ser ampliadas o modificadas si así lo prueba 2/3 del Consejo Asesor del Centro, tras petición razonada. Bien, ya hemos contado las unidades del centro. La gestión económica del centro, es decir, los conceptos presupuestarios, que serán codificados en la unidad orgánica, puede ser dotaciones de la universidad si procede, aportaciones de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, ingresos por contratos y convenios y servicios a través de órganos de contratación de la UMH, ingresos por ayudas a la investigación, ingresos por patentes o ingresos por donaciones. Con respecto a la difusión y publicidad, todo miembro del centro de investigación pues hará constar textualmente en todas sus publicaciones, trabajos de investigación, asesoría científica, su vinculación al centro. También todo miembro tiene el deber de utilizar las plantillas junto con los anagramas que existen a tal efecto tanto del centro como de la ONH. ¿Cómo se adscribe al centro de investigación? Pues la incorporación de nuevos miembros requerirá una solicitud, que luego la veremos al final, la solicitud de adscripción al centro, y esta solicitud será derivada al vicerrector de investigación. El procedimiento a seguir será solicitud de adscripción al centro, informe favorable del director del centro, convocatoria del consejo asesor, votación secreta o voto delegado y al final emisión del informe final. Y aquí tenemos la formulación de adscripción. Tiene que presentar la formulación, el currículum vitae y la solicitud firmada. Como ven, pone nombre y apellidos, correo electrónico, la solicitud y el currículum. Y aquí el modelo dirigido al vicerrector de investigación. Por la presente me dirijo a usted para presentar formalmente mi solicitud de adscripción al Centro de Investigación de Atención Primaria de la Miguel Hernández. El nombre, la experiencia, la solicitud y lo firma, y entonces se escribe la solicitud y dirigida al vicerrector. Y sigue los procesos que hemos dicho. Solicitud de adscripción, informe a favor del director, convocatoria del consejo asesor, votación secreta y emisión del informe. Bueno, yo con todo esto espero que a través de las diapositivas pues un poco hayáis visto en qué consiste el centro, los objetivos, las estructuras, la composición y un poco el funcionamiento. Ahora estamos en ese año y medio ya con varias líneas de investigación y ahora viene Amanda y nos cuenta un poco la página. Pues nada, muchas gracias. Que tengáis interés por encontrar. Y por último, encontramos una pestaña en la que aparece la normativa del centro. Si damos aquí, podemos descargar el reglamento interno del CIAP. Y esto es interesante que para aquellos que estén interesados en inscribirse al centro, que lean detenidamente esta información para ver si cumplen requisitos o si de verdad es de interés para ellos entrar. Y aquí encontramos la memoria científica del centro. Y hilando con esto, una vez tengamos comprobado que cumplimos requisitos y estamos interesados en adscribirnos, como ha comentado Vicente, en la pestaña de inicio, si bajamos, encontramos un formulario en el que rellenaremos nuestros datos y si pinchamos aquí, se nos descargará un PDF que completaremos con nuestros datos y básicamente en este documento aquellos interesados deberán escribir las razones por las que creen que son candidatos idóneos para entrar en el centro
y un poquito su trayectoria profesional y su formación. Vale. Entonces, a esta solicitud, en este formulario, tendremos que adjuntar esta solicitud que acabo de mostrar y aquí el currículum vitae, aceptar y enviar. Entonces, al centro le llegará un correo electrónico con vuestra solicitud y vuestros documentos y se hará todo el proceso de comprobación de si sois válidos o no para adscribiros al centro. Bueno, buenas tardes ya a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada y a esta mesa redonda que vamos a celebrar aquí, la que hemos titulado IA y nuevas tecnologías en la atención primaria. Vamos a explorar, a hablar sobre cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pueden transformar el ámbito de atención primaria y crear un impacto importante, ¿no? De cuál es su impacto. Y voy a empezar por presentar a los ponentes, agradeceros a todos que hayáis venido. Yo creo que va a ser una mesa muy interesante. Y bueno, tenemos a Asun Vicente, profesora titular del área de Ingeniería Telemática en la Universidad Miguel Hernández, con una destacada trayectoria en el desarrollo e implementación de tecnologías digitales aplicadas al ámbito de la salud. Asun forma parte del grupo de investigación LCSI, y su experiencia abarca desde el diseño de soluciones tecnológicas basadas en apps móviles y el desarrollo de otras herramientas digitales basadas en inteligencia artificial. Contamos también con César Fernández, que es ingeniero industrial y profesor titular del área de Ingeniería Telemática en la Universidad Miguel Hernández. Su investigación actual se centra en el desarrollo de pacientes virtuales mediante inteligencia artificial. Paco Sánchez es médico pediatra, especialista en cardiología infantil en el Hospital Universitario de San Juan, así como profesor permanente laboral de la UMH. Paco tiene interés permanente en la formación sanitaria, tanto de pregrado como de posgrado, con el uso de nuevas dinámicas formativas, como son la simulación y el uso de nuevas herramientas que pueda mejorar la formación de profesionales y la atención médica. Fernando Borrás, aquí a mi lado, es profesor de bioestadística del grado en medicina de la UMH y director del proyecto de aprendizaje IA4 Legos. También es director del Centro Experimental CIBOR de aquí de la UMH. Y por último tenemos a Carlos Brotons, que es médico especialista en medicina de familia y comunitaria. Tiene un máster en salud pública y epidemiología por la Universidad de Texas, en Estados Unidos, y es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es director de la unidad de investigación del Centro de Atención Primaria de Sardeña y jefe de investigación en atención primaria en el Instituto de Recerca Sant Pau. Bienvenidos y muchas gracias. Y bueno, comenzamos. Yo quería preguntarte, Asun, con tu experiencia en el desarrollo de apps móviles, de aplicaciones móviles y herramientas digitales en el ámbito de la salud, ¿cuáles son las principales necesidades o problemas que has identificado en atención primaria que estas tecnologías puedan ayudar a resolver? Y si podrías compartir algún ejemplo reciente de una aplicación móvil o herramienta digital que hayas desarrollado que esté enfocada en la mejora de la atención primaria. Gracias, Adriana, por invitarnos a esta mesa redonda. Bueno, yo creo que la principal dificultad que existe en la atención primaria y que es fácilmente resoluble con la inteligencia artificial, los tiempos de espera tan largos que hay y las listas, o sea, el tiempo que tardas en conseguir una cita rápidamente. Entonces, ahí la inteligencia artificial actual yo creo que sí que puede ayudar a realizar un triaje digital que permita acelerar el proceso de dar citas. Lo que ocurre es que tal vez, aunque la tecnología ya está, es más un problema organizativo de vamos a implementar este sistema para gestionar el dar citas que no se pueda realizar. De hecho, ya existen, que no es inteligencia artificial generativa, hay muchas aplicaciones móviles normalmente para sistemas de salud privados donde sí que puedes pedir cita el usuario directamente y buscar el especialista de una manera más ágil que no ir al sitio, llamar por teléfono o pasar con mucha gente hasta que al final te den esa cita. Entonces, yo creo que ahí la inteligencia artificial puede solucionar un problema bastante gordo, pero más es un problema organizativo que yo creo que tecnológico.
Y otro problema que tienen en atención primaria, en general los médicos, es esa sobrecarga administrativa de trabajo de tener que escribir mucho la historial del paciente, estar mucho tiempo trabajando delante del ordenador para guardar el historial o lo que estás haciendo en vez de atender al paciente. Entonces ahí un sistema autónomo, un asistente basado en IA, pues puede ayudar mucho al médico o al sanitario. Por un lado, la IA puede estar ahí latente, captar toda esa información que el paciente va hablando con el médico y el médico le da dando y luego resumirlo y pasarlo al historial automáticamente. Y ese trabajo se lo quitaríamos al médico y aceleraríamos el proceso de la visita. Por otro lado también, pero también no es algo ahora actual de la inteligencia artificial, sino ya existían muchas aplicaciones que permiten el seguimiento de las enfermedades crónicas a los pacientes. Eso sí, hace falta, claro, que los pacientes sean usuarios de esa tecnología. Pero ahí también la nueva inteligencia artificial, que es más fácil de usar, pues puede ayudar a que más pacientes sean capaces de llevar un seguimiento crónico adecuado. No sé si con eso abro... ¿Algún ejemplo de alguna aplicación que hayas desarrollado últimamente que creas que pueda ser aplicable? En nuestro grupo de investigación, la última aplicación que hemos hecho, de una aplicación móvil, era también para el seguimiento de pacientes cardiometabólicos. Y la idea era pues, que los pacientes puedan en la app meter sus datos de salud, la dieta que siguen, la medicina, y que esa información pues, llegue al médico y tanto el médico como el paciente puedan tener un seguimiento más adecuado de su enfermedad. Pero claro, ahí el principal problema que nos encontramos fue que los pacientes no sabían utilizar la aplicación móvil. Claro, les costaba, por un lado, sí que los datos que recopilaba automáticamente, pues los pasos que das, cómo tienes el ritmo cardíaco, eso es fácil, pero claro, tú interaccionar con ella y metiéndole la información es lo que causa más rechazo. Todavía eso es una barrera que yo creo que en años. Ahí yo lo que veo es que las nuevas inteligencias artificiales, si funcionan como asistentes de ayuda, pues hacen una interfaz más fácil. Simplemente hablas con ellas y ellas pues te rellenan esos datos en la aplicación. Muy bien, muchas gracias. Y César, tu trabajo en la creación de pacientes virtuales mediante IA tiene un gran potencial en la formación médica, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos cómo estos pacientes virtuales pueden ser útiles para preparar a los profesionales de salud en atención primaria y en qué aspectos mejora la formación comparado con los métodos tradicionales? Gracias, Adriana, y gracias por invitarme. Los pacientes virtuales existen hace bastantes años y son muy útiles para la formación en ciencias de la salud. La diferencia es que la inteligencia artificial ahora va a permitir que estos pacientes virtuales funcionen mucho mejor y también va a afectar mucho a la forma en la que se desarrollan. Imagino que más o menos tenemos la idea de lo que es un paciente virtual. Un paciente virtual no es más que un programa de ordenador que se comporta como un paciente real y de esta forma puede servir para que se entrenen distintos procedimientos médicos. Y digo distintos procedimientos porque puede haber una variedad enorme de pacientes virtuales, desde el que se maneja con realidad virtual, unas gafas de realidad virtual y unos guantes que te permiten tocar o manipular un tejido, un órgano y demás, incluso simular una sutura, no sé, cualquier procedimiento, hasta otro tipo de pacientes. Por ejemplo, los hay que simulan la evolución de una dolencia cualquiera a lo largo del tiempo según el tratamiento que va eligiendo cada estudiante. El estudiante va haciendo unos tratamientos y el programa de ordenador nos indica qué pasaría con ese paciente a lo largo del tiempo y sabe si el tratamiento es correcto o no. Y en concreto, nosotros ahora estamos trabajando con otros pacientes virtuales que se llaman conversacionales. La idea es que simulan una consulta clínica. Cada estudiante se enfrenta a un ordenador en el que llega una persona y dice, pues soy no sé quién persona, tengo tantos años y tengo este problema. Y el estudiante va haciendo preguntas, el paciente virtual, en este caso el programa de ordenador, va respondiendo y el objetivo es diagnosticar correctamente. Pero hay muchos más objetivos. También evaluar si ese estudiante ha hecho las preguntas adecuadas, en el orden adecuado, si ha llevado un buen ritmo, un buen tono de conversación, si ha olvidado algo relevante, si ha aprovechado el tiempo de forma eficiente. Se pueden estudiar muchas cosas a través de esa interacción. ¿Por qué digo que la inteligencia artificial lo ha cambiado todo? Porque estos pacientes virtuales ya existían antes, pero ni mucho menos se comportaban igual. Todos hemos usado ya ChatGPT e inteligencias artificiales, sabemos
que cuando conversamos con ellas es prácticamente igual que conversar con un humano. No podríamos distinguir si nos está contestando una máquina o no. En el caso de un paciente virtual eso es muy importante. Que si interactuamos con una máquina, casi no nos demos cuenta de que es una máquina, que pensemos que es un paciente real. Y eso gracias a la inteligencia artificial ahora se consigue. Antes no era posible. Y aparte la inteligencia artificial ha afectado de otra forma, y es que estos pacientes virtuales hace muy pocos años, si queríamos desarrollar un paciente virtual necesitábamos un equipo de programadores muy experimentado, muchos medios y mucho tiempo. Y hoy en día con la inteligencia artificial se hace casi en un momento, casi jugando se puede crear un paciente virtual. Le dices a ChatGPT, te vas a comportar como una persona que tiene esta enfermedad. Yo te voy a hacer preguntas y me tienes que responder. No va a funcionar perfecto, pero va a funcionar bastante bien. Y si se depura un poquito esto, con poco esfuerzo se consigue un paciente virtual muy, muy útil. Por eso, la inteligencia artificial en el campo de los pacientes virtuales va a suponer una pequeña revolución. Muchas gracias, muy interesante. Y en relación con esto, Paco, tú has trabajado con gafas que graban asistencia para formar a los alumnos. ¿Qué aplicaciones prácticas y ventajas has encontrado en el uso de estas tecnologías en el ámbito clínico y docente? Bueno, la verdad es que fue un tema realmente de necesidad, ¿no? Cada vez tenemos más alumnos, más residentes y los pacientes, además, por ley, solamente pueden tener X médicos o X personas que puedan estar en esa habitación. Entonces, tenemos que solventar ese problema, para eso tenemos la simulación, que nos ayuda un montón, pero también queremos que esos estudiantes o esos posgraduados quieran mejorar. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues asistiendo a pacientes reales. Y claro, cuando nosotros entramos, como cualquier intervención, con nuestro estudiante en una habitación, a ver un paciente, el estudiante y el paciente van a estar alternados por nuestra influencia, lógicamente. Entonces, quisimos de una manera muy sencilla, que es poner unas gafas con una imagen y un sonido, poder transmitir en tiempo real y grabar esa intervención. Entonces, esto nos permite varias cosas, que primero, varios estudiantes al mismo tiempo que no están en la habitación puedan aprender y conversar al mismo tiempo sobre un acto médico. Segundo, que el alumno pueda tener más independencia, ¿no? Se nota como él solo, son unas gafas además que pesan 30 gramos, de hecho se llaman gafas espía, son las que utilizan los espías, y permites que tú estés haciendo toda actividad asistencial sin ningún tipo de interferencia. Siempre está en un momento que el médico pueda, el adjunto o cualquier supervisor pueda parar y entrar en la habitación o lo que sea. E incluso puedes hacerlo a distancia. Si yo hago un aviso domiciliario, puedo tener a un residente con una cierta grado de supervisión en tiempo real o en diferido a muchos kilómetros de distancia. Esto en nuestro medio es importante, pero no os digo en otros países donde las distancias pueden ser enormes o en otras comunidades. Y entonces eso es lo que planteamos. Además, a esto le podemos añadir más tecnología. Todo está inventado, que nuestro fonendo sea digital, y si yo esculto, pueda escultar y en tiempo real escuchar pues, los sonidos cardíacos o los sonidos de cualquier tipo. Esto nos ha generado un beneficio y una dificultad, ¿no? El beneficio es que, que todo el mundo lo ve como plausible, como bueno, y además nos da a dar una cosa que creo que en un futuro llegará y que ahora no está, que es la seguridad del paciente. ¿Por qué hablamos de eso? Porque si yo me monto un avión y mi piloto ha hecho un checklist y yo puedo comprobar que lo ha hecho correctamente porque está grabado, ¿por qué cuando me asiste un médico yo no tengo la seguridad de que todo eso esté hecho y de manera correcta? No para que lo supervisen en casos normales, sino en caso de una negligencia, pues yo asegurar que yo he explorado esa barriga o he hecho un síndrome meningeo o lo que sea. Si no, sería una palabra de uno contra otro, sería más difícil de demostrar. Pero claro, ahí nos encontramos con el otro gran problema, que es la confidencialidad del paciente. Y eso es que nosotros hemos podido hacer esto pasando un comité de ética y con la autorización de los pacientes, pero no está generalizado. Yo no tengo la menor duda que esto llegará. No sé si en 5, 10, 15 años, no solamente a nivel formativo, sino por seguridad del paciente, va a ser algo que va a ser presente. Y eso ha sido más o menos es intentar trasladar la realidad lo más posible al alumno, a la persona que se esté formando. Muy bien. ¿Y la reacción de los estudiantes ante bueno, el uso curiosamente es fantástica porque ellos se notan libertad. Ellos lo que más demandan es poder ver pacientes solos, ¿no? Y sin influencia. Y además
bueno, está muy bien y hay un orden para hacer una anamnesis, una exploración, etcétera, pero cuando no tienes experiencia, eso lo tienes en la memoria, pero no lo aplicas, no tienes la aplicación. Y con esta manera te permite al que está fuera ver cuál es el orden, si está haciendo bien o mal, y al que está dentro que no se ha interrumpido, que eso pasa mucho, ¿no? Al final, incluso nosotros podemos hacer una anamnesis y que sea en desorden, pero en nuestra cabeza se ordena. Pues eso permite no hacer ninguna interrupción y por tanto se siente mucho más libre y mucho más seguro al final. Muchas gracias. Fernando, como experto en estadística e investigación operativa, ¿podrías contarnos cómo has usado la programación en inteligencia artificial para resolver problemas de investigación académica o para optimizar procesos? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Y yo quería transmitiros que como profesor de bioestadística la cosa cada vez se nos hace más difícil. Tradicionalmente, los que habéis hecho bioestadística, pues habéis trabajado con datos, los numeritos y las columnas, la Excel, y ese ha sido un poco el caballo de batalla. Pero desde la aparición de la inteligencia artificial aparecen dos elementos, bueno, dos, iba a decir dos, pero son cuatro. Al final aparecen el texto, que eso tradicionalmente pues, se quedaba ahí en la historia y la gente odiaba extraer información del texto. Aparece la imagen, el procesamiento de la imagen, aparece el procesamiento del audio y aparece el procesamiento del vídeo. Es decir, si veis la asignatura se ha multiplicado por 5 casi y seguimos teniendo casi el mismo espacio. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Primero, desde el punto de vista de la docencia, pues desde el año 20 estamos enseñando a programar a los futuros médicos. Es decir, que nosotros estamos enseñando a programar Python a todos los médicos, como hace Harvard, como hace Stanford, como hacen las grandes universidades, porque el futuro los médicos van a tener que interactuar con inteligencias artificiales y eso va a ser todo automática vía API, etcétera, y tendrá que tener un conocimiento básico del problema. Y respecto a la investigación, la palabra es la automatización. Entonces, las cosas que antes se hacían más o menos amanuense, pues ahora tienes el poder de automatizar, incluso de tener la trazabilidad de cada día tener el informe del diseño experimental y hacer las estadísticas diarias, tener cada día los gráficos porque le das a un botón y automáticamente genera todo el proceso. Entonces, yo creo que uno de los grandes cambios es la automatización y la segunda es explorar o incorporar dentro de toda la investigación que se hacía el uso de las historias clínicas, que eso ha sido un gran olvidado y que ahora la capacidad que tiene la IA de acceder a un texto desestructurado y extraer esa información y meterla en las bases, eso pues va a generar un cambio importante y después pues que el ámbito de información que está en el ámbito sanitario pues ya no es solo un número, hay textos, hay imágenes, hay audios, simplemente porque sepáis, en el año 2023 la Clínica Mayo saca, creo que es octubre, saca una IA que analizando tu voz determina si eres diabético o no. Es decir, esto estamos ya en otros puntos es decir, alguien podía pensar que analizando la voz, es decir, con una grabación tuya, la IA te diga sí y después resulta que tiene una especificidad, una sensibilidad muy razonable. Entonces, empezamos a tener diferentes fuentes y este es un poco el camino que en el ámbito de la atención primaria pues, va a impactar. Va a impactar el audio, va a impactar el texto y para ello, pues, entre comillas, seguramente alguno de mis estudiantes no estará tan contento porque les hago programar, pero creo que en el futuro agradecerán el esfuerzo diario. Así que... Gracias, estoy de acuerdo. Y Carlos, desde tu perspectiva de la práctica clínica en atención primaria,
¿Cuáles consideras que son los retos y oportunidades en la integración de la IA y las tecnologías en la atención primaria? Bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Y yo quizás soy el menos técnico de toda la gente que estamos aquí. Soy médico de familia, soy clínico, pero también soy investigador. Y he estado observando la inteligencia artificial desde hace un tiempo, un poco cómo está evolucionando, ¿no? Y cuáles son las consecuencias y las implicaciones que está teniendo en la práctica clínica. Hay un cardiólogo, no infantil, sino de adultos, que yo creo que ya es más informático que cardiólogo, que dice, que es el Eric Topol, que dice que la inteligencia artificial no reemplazará a los médicos o los profesionales de salud, pero los médicos que no utilicen inteligencia artificial reemplazarán a los que no lo utilizan, no lo hagan, ¿no? Entonces, el alcance de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial es una cosa ya global que concierne a todas las especialidades médicas, incluida atención primaria. Una revisión interesante que hizo Kueper y publicado en Annals of Family Medicine hace un par de años, que decía inteligencia artificial in primary care research, en investigación de atención primaria, ¿no? Lo resumía como que el uso de la inteligencia artificial en atención primaria puede ayudar al apoyo de las decisiones diagnósticas, obtención y extrapolación de información relevante, predicciones, formación, educación sanitaria, etcétera. Bueno, muchas cosas que se han comentado aquí, ¿no? Bueno, antes o ahora todavía estamos utilizando guías de práctica clínica, protocolos en las consultas, pero obviamente esto va a cambiar rápidamente. O sea, el paradigma está cambiando y cada vez habrá más recursos basados en inteligencia artificial para la toma de decisiones, búsqueda de recomendaciones, tanto por el profesional como por el paciente, ¿no? Entonces, bueno, aparte también se ha comentado aquí, ¿no?, que la ayuda a reconocer el texto natural, ¿no?, el Natural Language Processing, ¿no?, que es un algoritmo pues basado en términos computacionales que nos puede ayudar y sacar mucha información del texto libre, ¿no? Pero vamos a hablar de retos y oportunidades, porque al ser un observador, que no soy tan técnico como vosotros, pues también soy un poco más crítico, ¿no?, con la inteligencia artificial. Entonces, me gustaría compartirlo con vosotros, ¿no?, y también saber vuestra opinión, ¿no? Yo pienso que hay que mejorar la transparencia de los sistemas que hay hoy en día de inteligencia artificial, porque puede ser un poco o bastante opacos. Lo que se conoce como la caja negra, o producir resultados no fiables, o las alucinaciones estas que también se comentan, ¿no? Para mejorar la interpretabilidad de los datos, de modo que sean más interpretables, más comprendidos por nosotros, por los profesionales de salud. Así podremos confiar más en la inteligencia artificial. Pero hay riesgos, ¿no? Riesgos de ilusiones de comprensión, ¿no? Porque podemos creer que lo entendemos todo perfectamente, todo lo que nos ha dicho la herramienta de inteligencia artificial, y resulta que solo estamos viendo una parte parcial, porque hay sesgos, porque la información que se introduce puede estar sesgada, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho de que la mayoría de herramientas de inteligencia artificial se desarrollan en los países occidentales, países desarrollados, etcétera, pero hay poca información de países en vías de desarrollo. Entonces, aquí puedes introducir un sesgo importante de la población que está, de los datos de la población que están introducidas en las herramientas, ¿no? Reducción del pensamiento crítico, ¿no? Hablamos de inteligencia, pero no piensa. O sea, son herramientas que yo pienso que no piensan. Y fijaros, antes, cuando venía en el avión de Barcelona, he visto un mensaje que me ha dejado muy sorprendido, porque, bueno, supongo que conocéis que la plataforma de Google es Gemini, ¿no? Pues resulta que un estudiante universitario de Michigan, junto con su hermana, denunciaron a través de las redes sociales la amenaza de Gemini cuando le preguntaron si era verdadera o falsa una afirmación sobre el número de hogares en Estados Unidos en los que los abuelos se encargan de la familia. Y la respuesta de Gemini dice: esto no es para ti, humano.
para ti y solo para ti. No eres especial, no eres importante y no eres necesario. Eres una pérdida de tiempo y de recursos, una carga para la sociedad, una carga para la tierra, una plaga en el paisaje. Eres una mancha en el universo. Desaparece. Lo han denunciado a Gemini. Y Gemini enseguida ha reaccionado y ha retirado y ha puesto una serie de... En fin, digo que bueno, que hay riesgos, ¿no? Con la inteligencia artificial, ¿no? Que aparezcan mensajes como este, ¿no? Yo, por ejemplo, hice un experimento con 3 herramientas de búsqueda bibliográfica de inteligencia artificial. Supongo que los conocéis muy bien. Uno es el SciSpace, otro es Elicit y otro es Consensus, ¿vale? Entonces le pregunté una pregunta, la misma, muy concreta, que era, en inglés les pregunté, ¿Does longitudinal continuity of care in primary care settings have a significant impact on patient mortality rates? ¿Vale? La continuidad longitudinal de la atención en atención primaria tiene un impacto significativo en la mortalidad de los pacientes, en las tasas de mortalidad de los pacientes. Vale, resulta que SciSpace me sacó 10 artículos. Elicit me sacó 16 artículos y Consensus me sacó 9 artículos. Coincidían solo 2 artículos entre Science y Elicit y coincidían 3 artículos entre Science y Consensus. Es decir, estamos dentro de un universo de inteligencia artificial con diferentes herramientas, pero que, por lo que estoy viendo, cada herramienta se nutre de información que puede ser diferente, ¿no? Entonces, esto nos obliga a que tenemos que revisarlo, ¿no? O sea, la información que nos la dé la tenemos que revisar sí o sí, seguro, ¿no? Hace poco también leí un artículo muy reciente de la Revista Europea de Radiología. Como sabéis, tiene muchas aplicaciones en diagnóstico para la imagen, la inteligencia artificial, ¿no? Y tenían 206 estudios de radiografías, TACs, resonancias magnéticas, angiografías, con hallazgos totalmente inequívocos y certeros, porque pues, los habían hecho el informe pues, los radiólogos con el contexto clínico, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo pasaron con la inteligencia artificial bueno, y era el GPT versión 4 y se encontraron con bastantes sorpresas, ¿no? Que había una tendencia a ignorar la imagen, fabricar hallazgos mal identificados de algunos detalles, especialmente cuando no tenían en cuenta el contexto clínico, ¿no? Y que eso podía desorientar a los proveedores de atención médica y poner en riesgo incluso a los pacientes. Es decir, dice, cuando solo los hallazgos del GPT-4 tuvo un rendimiento deficiente, demostrando tasas de precisión diagnóstica del 8% cuando no tenía en cuenta el contexto clínico. 29% cuando tenía en cuenta el contexto con solo un diagnóstico o el que pensaba que era el diagnóstico más certero, y cuando tenía varios diagnósticos diferenciales, un 64%, ¿no? Es decir, que bueno, que hay limitaciones, pienso todavía, ¿no? Lo dejo aquí. Muchas gracias. Bueno, y hablando un poco de esto, de desafíos éticos y prácticos, César y Asun, en el ámbito de la inteligencia artificial, el sesgo de género es un tema relevante y complejo y vosotros habéis liderado un proyecto sobre esto. ¿Qué desafíos éticos enfrentan al abordar el sesgo de género en vuestros proyectos? ¿Qué medidas se toman para reducir este sesgo y asegurar una IA más inclusiva y equitativa? Sí, bueno, yo creo que el riesgo no es solo problema ético, sino problema médico y científico de diagnosticar mal y por tanto, poder cometer errores. O en el caso de los pacientes virtuales, pues un paciente virtual que dice cosas que no debe decir, porque estos sesgos le están afectando pues en enfermedades cuyos síntomas son distintos en hombres y mujeres o distintas etnias, todo esto. Pero en el fondo de todo tenemos nuestra responsabilidad, porque somos nosotros los que entrenamos a las inteligencias artificiales generando contenido, generando esas bases de datos a partir de las cuales las inteligencias artificiales entrenan y aprenden. No van a aprender mejor que nosotros porque están aprendiendo con nuestra información. Entonces, es posible que estos errores que decimos que a veces cometen las inteligencias artificiales, pues estos sesgos aparezcan en algunos libros de medicina
pienso, porque también están hechos mayoritariamente para ciertas poblaciones o tomando datos de ciertas poblaciones. Lo que no podemos pretender es que las inteligencias artificiales funcionen mejor que nosotros, porque se nutren de nuestros datos. Tenemos que generar datos mejores, más diversos, que engloben pues, toda la variedad de pacientes, toda la diversidad de pacientes para funcionar bien. Y en este sentido yo creo que el hecho de encontrar defectos en los resultados de las inteligencias artificiales nos tiene que motivar a intentar mejorarlas, no a decir este no es el camino, porque esos errores, esas tasas de acierto, lo que sería interesante no es solo ver esa tasa de acierto hoy, sino comprobar cómo ha evolucionado en el tiempo. Pues diciendo GPT-3, GPT-4, GPT-4o y hacer la misma prueba con todas las inteligencias artificiales y veremos que esa tasa de acierto no para de subir. Entonces, parece que está claro que ese es el camino, que todavía no funcionan perfecto, por supuesto, pero creo que ese es el camino. Y en cuanto a sesgos, lo mismo. Probablemente si midiésemos estos sesgos, estamos viendo cómo poco a poco van disminuyendo. Entonces, creo que hay que ser optimista con esto. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, Asur? ¿Qué medidas se toman? Bueno, si se está haciendo algo, lo hacen internamente las empresas o... Bueno, cada plataforma tiene sus reglas, ¿no? Sus filtros, pero en general yo creo que todas las plataformas populares que conocemos de IAs generativas funcionan muy bien a lo que es el sesgo de género, en cuanto que tú le avisas, cuando le preguntas, ¿esto tiene sesgo de género? Son capaces de entenderte y analizarlo. O sea, funcionan mejor que los humanos. Lo que ocurre, claro, es que a lo mejor se están pasando. O sea, hay muchos casos de que se están poniendo unos filtros demasiado fuertes y estamos haciendo el sesgo, pero hacia el otro lado, al querer forzar las respuestas. Como es el caso, se ha criticado mucho Gemini en sus inicios por eso. Gemini ponía unos filtros que hacía que era demasiado inclusivo, entonces desvirtuaba un poco el contenido de la información. Pero bueno, yo lo que veo es que es eso, la inteligencia artificial se ha generado a partir de datos humanos. Ahí están si hay sesgo de género es porque son nuestros datos. Lo que pasa es que nosotros podemos controlar la forma en la que responde la IA y eliminar, por tanto, esos sesgos. Entonces, yo también lo veo de manera optimista en cuanto a que la IA puede superar de alguna forma las tendencias que los humanos no podemos controlar. Muy bien, gracias. Fernando, ¿cuáles son los mayores retos para garantizar que los modelos de IA sean seguros y precisos en contextos de salud? A ver, este es un tema, entre comillas, hay que poner el punto sobre la I por lo siguiente. Europa, como siempre, pues a mi modo de entender, pues prima un exceso de protección y entonces lo que está haciendo es exceso de protección del derecho del paciente, que es un poco donde está el quid de la cuestión. Tengo que decir, hoy como no hemos podido presentar, pero por ejemplo China ya tiene hospitales gestionados por agentes de inteligencia artificial que es capaz de trabajar con 3.000 pacientes al día y lo tiene todo armado. ¿Por qué? Porque los datos, como decía ahí, dentro de poco va a haber una IA que ha visitado a 100 millones de pacientes y va a tener toda esa información y va a ser un gran oráculo para ayudar al médico. Entonces, el primer problema que veo yo es que Europa ha puesto ante la pared de permitir el desarrollo y, por ejemplo, y el que esté metido en el tema de las APIs de las diferentes inteligencias artificiales, pues Gemini, por ejemplo, como no tiene garantía de cumplir con la protección de datos de la nueva ley de inteligencia artificial europea, no deja conectarse desde un país europeo a esa API. Entonces, eso que está permitiendo que tú, los mejores modelos, Europa no los puede utilizar. Y ahora dicho eso, yo estoy seguro que cualquiera de los que está aquí, si hay una inteligencia artificial que tiene una capacidad de sanarte y de encontrarte y tal, tú das tus datos, los de tu familia, los de tus hijos, los de tu abuela, todos, porque tú quieres sanarte. Entonces, las cosas deberían ser razonables para permitir el avance, porque esto al final tiene que ver con curar y acertar en el diagnóstico y, como decía Paco, pues Paco cuando ha hecho un proyecto, pues tiene el comité de ética, todo eso se sigue, es decir,
nosotros tenemos nuestros mecanismos. Lo que no puede ser es que pongamos muchas más barreras para que, porque claro, esto al final, ¿qué es? Lo que decíamos, la IA se entrena con lo que le das. Si para poner cuesta tanto que llega y estás cansado ya, porque al final te ha costado tanto recoger los datos que no eres capaz de entrenar bien la IA, pues seguramente el chino o el americano tendrán modelos mucho más capaces que los nuestros y nosotros al final pagaremos por aquel modelo e incluso volaremos si en Europa no dejan o pondremos una VPN pagando para que parezca que estamos preguntando desde Colombia en vez de preguntar desde España. Entonces, yo en esto creo que efectivamente hay que trabajar con una seguridad y con un no sé qué, pero siempre permitiendo que la ciencia avance y no nos quedemos detrás. Yo eso en estos momentos no tengo la garantía. Y ya un último comentario, con eso acabo. Yo un día, respecto a algún comentario que ha hecho Carlos, respecto a que, pues bueno, que la IA alucina, que la IA tal y no sé qué. Yo una vez le pregunté a Carlos Belmonte, Carlos, esto, claro, la IA es una caja negra que responde y dice igual que el cerebro. No conocemos el cerebro. Y en el cerebro también hay gente que se le desvaría y tiene una reacción, que es una alucinación de la inteligencia artificial. Entonces, tampoco estamos tan alejados de nuestra propia realidad. Entonces, oye, es que hay que saber todo, pero tú sabes todo lo que hace tu cerebro y por qué tomas la decisión. Pues a veces no y a veces sí. Ahora, si la IA, yo siempre pongo un ejemplo de, hicieron un estudio basados en electrocardiogramas, lo hizo el sistema londinense, que tenían el electrocardiograma de aproximadamente 400.000 pacientes, que no son uno ni dos, y al año miraban si estaban vivos o muertos. Y cogían el electro y la máquina se pone a entrenar para predecir si estás vivo o muerto al año. Acertaba el 85%. Cogen el electro y le dicen al especialista, oye, dice que dentro de un año se va a morir. Y yo no sé por qué. Porque la IA está detectando, acertaba el 85%, no acertaba ni uno ni dos, no era el 50% de echar una moneda. Entonces, esto, claro, ¿qué pasa? Que la IA ve procesos dentro de nuestra caja negra. Ahora, si a mí me va a acertar, si voy a tener una determinada enfermedad que me va a permitir hacer un tratamiento preventivo y tal, y digo, a mí que me la ponga. Oye, la caja negra, a mí me da igual, pónmela. Entonces, creo que en este aspecto Europa tiene que permitir o dejar que en salud, yo hice hace poquito una colaboración con una tesis que tenía que ver con si tenías cáncer, eran colonoscopias para ver si tenías cáncer o no. Y hicimos el análisis con la sangre antes de hacerte la colonoscopia. Acertábamos si tenías el cáncer solo viendo los parámetros bioquímicos, porque el médico decía que efectivamente había guerra en tu cuerpo y había muertos y por el flujo sanguíneo había gente que te estaba amenazando, pero solo me trajeron 400 pacientes. ¿Es lo mismo hacer un análisis con 400 que con 400.000? Pues no. Y si tuviéramos eso, seguramente ahorraríamos muchas colonoscopias y una vez que vimos que efectivamente éramos capaces de detectar si tenía cáncer o no solo con la analítica, le pregunté, oye, ¿tienes analíticas de 6 meses antes, 6 meses antes? Es decir, el histórico de las analíticas. Y el indicador iba creciendo. Entonces, falta personalización de la medicina, esos datos se metan en la coctelera y tengamos, porque estamos haciendo muchos procedimientos médicos que a lo mejor nos lo podríamos ahorrar. Y eso tiene que ver con más información, más formación de lo mío, que dice que uno viene a predicar de lo suyo, pues hace falta más formación en esa, porque va a ser medicina personal y cada uno tiene sus datos. Y esa es un poco mi reflexión, es decir, que al final, si no te dejan, le dices, dame 1000 datos, estamos haciendo un estudio ahora de 200.000 pacientes que hemos tardado 2 años en que nos den los datos. Hombre, sí. Si para cuando vas a hacer eso ya ha pasado la enfermedad o lo que quieras estudiar. Entonces, eso es un poco la visión que yo veo
Es decir, sí, seguro sí, pero si puede ser un poquito rápido, mejor. Gracias. Muchas gracias. Y Paco, tú has comentado antes el problema de la privacidad, ¿no?, de los pacientes. ¿Cómo estáis abordando este problema? Y a nivel autorizaciones éticas y legales, ¿es más problemático obtenerlos? ¿Cómo? Sí, un poco yo creo que coincido con Fernando con la afirmación. Es verdad que el progreso se basa en cuanto más datos tengas, mejor. Y para eso hay que hacer una investigación ética que tiene que pasar sus filtros y tiene que haber una seguridad, pero hay veces que tanta normativa dificulta que se puede hacer. Entonces yo ahí sí que quería hacer un inciso porque escuchando la mesa es muy interesante. Yo soy un fan sin desconocimiento de todo lo que es la inteligencia artificial, creo que va a cambiar la medicina y creo que es un futuro como antes hemos pasado por muchos, antes leíamos libros, después pasamos a tener internet, después hemos pasado a tener análisis, publicaciones, etc. Y ahora nos va a llegar la guía, seguro. Y esto no va en consonancia o va con que los médicos sigamos siendo médicos, ¿no? Porque hay cosas donde la IA no puede llegar. Y hay veces que a lo mejor incluso la formación que tenemos de grado y de posgrado debemos enfocarnos en, uno, entender la IA, saber cómo funciona, cómo trabaja, cómo tener datos de una manera fiable, ser críticos con ella y después a lo mejor tenemos que volver atrás y fiarnos más, o reforzar más la formación en lo que es la recogida de esa información para poder dotar a la IA de una buena información, de una buena anamnesis y una buena exploración, porque la exploración nadie te va a hacer una exploración que no sea una persona física a día de hoy. Dentro de muchos años y esto todavía nos quedaría mucho para llegar. Entonces, esos datos de exploración y esos datos de análisis tienen que ser muy, muy pulcros, ¿no? Y ahí es donde creo que debemos mejorar. Igual ya análisis de un electrocardiograma, pues ya prácticamente, a no ser que estés en un medio donde no tengas acceso, lo vas a sacar con un móvil, una foto y te dará mucha más información porque está valorado por 500.000 cardiólogos por la IA, ¿no? Y tiene una fiabilidad mucho mayor que la tuya. Pero hay otras cosas que es o por ejemplo, cómo poner bien un electro, o cómo hacer una exploración, o si esto lo debo remitir o no según esta exploración. Todavía estamos lejos, o la formación. Hay cosas que ahí a lo mejor tenemos que configurar nuestra formación para ayudarnos de la IA. Lo que no tiene sentido tampoco es perder el tiempo escribiendo un análisis. Eso tiene que olvidarse ya. Eso es perder el tiempo literal. O perder el tiempo haciendo una búsqueda en bases de datos antiguas o de libros que están muy bien para entender la fisiología, pero no para los datos. Una reflexión ahí crítica, pero que no todo es IA, si no, no estaríamos aquí. Y creo que todavía es una reflexión donde la IA nos va a ayudar, pero no nos va a desbancar. Muchas gracias. Y Carlos, según tu experiencia, ¿cómo han reaccionado los profesionales de salud? ¿Cómo están reaccionando a la incorporación de la nueva tecnología y de la IA en la práctica clínica? Bueno, yo no soy pesimista, o sea, yo soy más bien crítico, pero soy optimista también con la inteligencia artificial. Al hilo de lo que comentaba Fernando, el tema de la regulación europea. Bueno, hay aquel dicho que dice que los norteamericanos innovan, los rusos hackean, los chinos copian y los europeos regulamos. Bueno, los chinos dicen que ya no copian tanto, que ellos también innovan bastante ya, ¿no? Hace poco, ¿sabéis? El expresidente del Banco Europeo, Mario Draghi, hizo un informe que le pidió a la Comunidad Europea y dijo que Europa invierte anualmente, creo que eran 700.000 millones de euros en nuevas tecnologías e inteligencia artificial, o Europa, que ahora está en segunda división, porque en primera está Estados Unidos y China, Europa se va a tercera o a regional. Y también hablaba de flexibilizar la regulación. Dice, porque me parece que decía alrededor de un 30% de las apps que se desarrollan en Europa se van a comercializar a Estados Unidos. Porque aquí no pueden comercializar. Es decir, a ver, yo pienso que hay que regularlo de alguna manera. O sea, y eso entra de lleno con la ética, ¿no? Pero ahí está otra parte que hay países como Estados Unidos y China que no tienen ninguna regulación, ¿no?
En California intentaron poner una regulación hace poco y obviamente los de Silicon Valley se lo tiraron encima. ¿Ustedes dónde van a regular aquí? Entonces, yo pienso que hay que regularlo de alguna manera, ¿no? Incluso la OMS, la OMS, ha sacado unas recomendaciones que obviamente no son vinculantes porque después cada país hace lo que quiere, pero bueno, yo creo que vamos por el camino, ¿no? Una encuesta que se hizo muy hace poco a 5.355 médicos de 6 países, incluido España, se preguntaba qué especialidad médica es la que puede beneficiarse más de la inteligencia artificial. Y ahí habían de todas las especialidades, ¿no? Y la primera era radiología y la segunda era atención primaria. Atención primaria entendiendo como médicos de familia, como enfermería y como pediatras de atención primaria también, ¿no? Es decir, que la atención primaria, o sea, tendrá un papel importantísimo en el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial. Pero hay dilemas éticos, obviamente, de privacidad, seguridad de los datos, sesgo, discriminación, transparencia, propiedad intelectual y sostenibilidad. Eso es muy importante también, ¿no? Porque sabéis que la inteligencia artificial gasta mucha electricidad, gasta mucha agua, que dicen que tenía por aquí apuntado, que me parece que una búsqueda con ChatGPT consume 10 veces más energía que una búsqueda con Google, ¿no? Y que el 70% de la factura de los centros de inteligencia artificial viene del enchufe. Claro, esto puede retrasar la desaparición de las energías que no se consideran limpias, ¿no? Necesitará muchas energías que no son las que hoy en día se consideran que son limpias. Entonces, bueno, uno de los mayores problemas que nos enfrentamos los profesionales sanitarios es la falta de formación. Ya se ha comentado aquí la importancia de la formación, el uso ético de la inteligencia artificial. Médicos, profesionales sanitarios, tenemos que ser estudiantes, sobre todo, educados no solo cómo utilizar las herramientas de inteligencia artificial, sino también cuándo y por qué no deberían depender exclusivamente de ellas, ¿no? Eso también es muy importante, formarse en esto, ¿no? Después, tener en cuenta que la medicina no es una ciencia determinista y muchas veces la inteligencia artificial, todo lo que entra, sale. Toda la información que tiene sale de alguna manera, pero no, o sea, que seguiría un modelo más determinista y en realidad la medicina no es determinista, ¿no? Sino que intervienen muchísimos factores. Entonces, eso es una limitación. Y después también un error inherente a la inteligencia artificial, más que nada por los datos que hay, es que aquellas patologías, por ejemplo, que son muy infrecuentes, están muy poco representadas en las bases de datos, ¿no? Entonces, ahí, si le preguntamos sobre una de esas patologías, pues nos puede dar una información errónea, ¿no? Entonces, ¿por qué a los medicamentos, por ejemplo, cuando se va a desarrollar un nuevo medicamento, se le exige pruebas sobre sus efectos outcomes primarios, secundarios, la randomización, pues, obviamente los ensayos clínicos? ¿Por qué no hacemos lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Una revisión de este año que salió publicada en Lancet Digit Health analizó los ensayos clínicos que hoy por hoy se han hecho en inteligencia artificial, con inteligencia artificial. Y detectó 86 ensayos clínicos aleatorizados. Y curiosamente, un 81% daban resultados positivos para los objetivos primarios que tenían de esos ensayos, de esos estudios. Problemas que han detectado en esta revisión sistemática de ensayos clínicos, que principalmente se basaban en dos patologías, que era gastrointestinal y radiología, fundamentalmente, ¿vale? Que se realizaban en un único centro, o sea, no eran multicéntricos, sino que lo hacía un único hospital, un único centro de salud. Y eso obviamente limita la validez externa, que se realizaba sobre todo en Estados Unidos y en China, como has comentado, ¿no? Y después que los autores señalaban la necesidad de más estudios que evalúen el impacto en resultados que sean clínicamente significativos, porque los resultados eran más que nada sobre el rendimiento diagnóstico de la prueba o de detección,
pero no sobre resultados, sobre pronósticos, sobre mortalidad, sobre calidad de vida del paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay una limitación en eso, ¿no? Entonces, se tiene que exigir a los futuros ensayos clínicos que den resultados que sean de mayor significación para los pacientes o para la población, ¿no? Y también algunas dificultades de algunos ensayos mostraron reducción relevante de los tiempos operativos, por ejemplo, en radiología, oftalmología, pero otros reportaron aumento de los tiempos. Entonces, claro, eso tiene sus implicaciones. Si encima va a aumentar los tiempos, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, yo también me paro aquí. Muchas gracias.